Saludos, mi nombre es Phil Richards. Estás en el canal Dr. Fox Effect. Antes de comenzar, recordemos cuál es el efecto del Dr. Fox. Este efecto significa que cuando el profesor actúa muy convincente y emocionante, esto puede ocultar a los oyentes que el material de la conferencia puede ser incompetente o inventado. Sin embargo, los oyentes pueden sentir que han aprendido algo. Así que comencemos. Idea 1. La ilusión del dinero ligero y rápido. Dinero rápido en el intercambio. El autor promueve la idea de un enriquecimiento rápido a través de transacciones especulativas en el intercambio, sin tener en cuenta los riesgos y las posibles pérdidas. Extracto. Antes de que la compañía ingrese al mercado, compramos 100,000 acciones de 25 centavos por acción. Esta es la ilusión del autor, porque el juego en el intercambio, especialmente utilizando transacciones especulativas, está llena de grandes riesgos financieros. No todas las empresas logran el éxito en el mercado, y tales inversiones pueden conducir a pérdidas graves. Seguir este consejo puede conducir a problemas financieros e incluso a la pérdida de todos los fondos invertidos. Consejo a la sociedad. Evite transacciones especulativas en el intercambio y no las considere una forma rápida de enriquecimiento. Es mejor invertir en activos estables a largo plazo, desarrollar educación financiera y tomar decisiones deliberadas. Idea 2. La idea de que para ganar dinero debe tener dinero. El autor afirma que para una inversión exitosa necesita unos pocos dólares que se pueden convertir gradualmente en un estado sólido, fondos y un poco de inteligencia financiera para hacerse rico. El dinero es solo una idea. Si quieres tener más dinero, solo cambia tu pensamiento. Cada persona que él mismo tuvo éxito en la vida comenzó con una pequeña idea y luego la convirtió en algo grande. Lo mismo puede decirse sobre la inversión. Para empezar, solo necesita unos pocos dólares, que se pueden convertir gradualmente en un estado sólido. No confíe solo en la suerte y no se arriesga con el último dinero, siguiendo los consejos que prometen formas ligeras y rápidas de riqueza. Idea 3. Invertir en las acciones por un corto tiempo. El autor ofrece invertir en las acciones de las empresas por un corto tiempo, esperando ganancias rápidas. Afirma que, en promedio de 10 inversiones, obtiene ganancias para 2 o 3, y el resto incurre en pérdidas. Esto puede conducir a una pérdida de grandes cantidades de dinero, ya que la inversión por poco tiempo está llena de grandes riesgos, especialmente para los inversores inexpertos. Excerculoso del libro. A menudo, mi corredor me llama y recomienda invertir una cantidad sólida en el Wells, la campaña de la compañía, que aparentemente está a punto de dar un paso que aumentará sus citas. Por ejemplo, presentaré mi dinero de una semana a un mes, mientras que las acciones están creciendo en precio. Y estoy listo para trabajar en otros activos. Esta es la ilusión del autor, ya que invertir por poco tiempo requiere una gran experiencia, conocimiento y analistas, y también está asociado con altos riesgos de pérdida de dinero. No debe jugar en el intercambio si no hay conocimiento y experiencia necesarios. Consejo para la sociedad. Invertir por poco tiempo requiere un conocimiento y experiencia serios, por lo que antes de tomar tales decisiones, vale la pena contactar a los profesionales y estudiar el mercado. No arriesgue grandes cantidades de dinero si no hay confianza en sus acciones. Idea con la invención del dinero. El autor exige transacciones financieras dudosas que pueden conducir a graves consecuencias. Extracto del libro. Le presté $2,000 durante 3 meses de mi amigo, prometiéndole devolver $200 más, y le di al abogado un cheque bancario como primera contribución para un préstamo hipotecario de $20,000. Fue elaborado. Le di en el periódico el anuncio de una casa tan costosa por $60,000 sin pagar en efectivo en solo un par de minutos. Solicité 2,5 de la transacción, lo que inmediatamente le di a mi amigo, y vendió una casa por $60,000, lo que me costó solo $20,000. Explicación. El autor ofrece dudoso fraude financiero, como prestar dinero a un amigo a un alto porcentaje, vendiendo una casa que no pertenece al autor. Estas acciones pueden conducir a problemas legales graves, la pérdida de confianza en los demás e incluso la responsabilidad penal. Consejo a la sociedad. No siga los consejos del autor y no intente inventar dinero a través de dudosas transacciones financieras. Mejor esforzarse por la educación financiera y la inversión en activos confiables. Idea 5.
Desventajas del sistema educativo. El autor afirma que el sistema educativo es ineficaz, ya que los maestros en las escuelas y las universidades se dedican principalmente a conferencias aburridas y poco interesantes. Propone reemplazar las conferencias con juegos y situaciones de vida de modelado. Desde 1984 me he ganado millones, solo haciendo lo que nuestro sistema educativo no hace. Los maestros en las escuelas y las universidades se dedican principalmente al hecho de que dan conferencias. Durante mis estudios odié conferencias. Rápidamente me volví aburrido y yo estaba distraído. Esta es una idea errónea, ya que las conferencias pueden ser un método de enseñanza efectivo, y los juegos y el modelado no siempre pueden transmitir los conocimientos y habilidades necesarios. Confiar exclusivamente en los juegos en la educación puede conducir a la asimilación insuficiente del material y la falta de preparación para los desafíos reales de la vida. Consejo para la sociedad. No niegue completamente el valor de las canques de enseñanza tradicional. Es importante combinar diversos enfoques para la máxima efectividad del proceso educativo. El autor dice que desde 1984 ha ganado millones, haciendo algo que no está incluido en el programa de educación. Consejo: tenga cuidado con los entrenadores que afirman ganar lo que enseñan a otros en los negocios. A menudo, tales entrenadores ganan en capacitación y no en experiencia comercial real. Pueden transmitir el conocimiento teórico obtenido de varias fuentes, pero no es necesario tener un negocio exitoso al que se refieran. Es importante verificar los detalles de su negocio, lo que, según ellos, trae los principales ingresos. Idea 6. El principio del diezmo. El autor aconseja dar dinero, sonrisas, amor y amistad a otras personas, alegando que esto volverá a usted en muchas veces, cita. Ambos de mi padre fueron mis maestros. Una lección en El Padre Rico para la Vida sobre la necesidad de la vida, sobre la necesidad de participar en la caridad, o dar a las personas un padre educado, le dio a las personas mucho tiempo y conocimiento, pero casi nunca les dio dinero. Mi papá rico dio dinero y conocimiento. Saciosamente creía en el principio de los diezmos. Si quieres conseguir algo, primero debes darlo, dijo siempre. Cuando tenía poco dinero, donó dinero a la iglesia o alguna organización de caridad. Si necesitara transmitirle solo una idea, elegiría lo siguiente. Siempre que le falte algo o necesite algo, primero dárselo a los demás, y será recompensado con 100 veces. Esta regla es aplicable al dinero, las sonrisas, el amor y la amistad. Entiendo que a veces quiero hacer esto menos, pero este método siempre me ayudó. Solo creo en el principio de reversibilidad y doy lo que necesito. Cuando necesito dinero, lo doy y me devuelven muchas veces. Cuando necesito aumentar las ventas, ayudo a alguien más a vender algo, después de lo cual el volumen de mis ventas aumenta bruscamente. Cuando necesito conexiones, ayudo a alguien más a encontrar a las personas adecuadas, y las conexiones útiles aparecen en mí como por magia. Hace muchos años escuché un sabio decir: Dios no necesita ser recibido, pero las personas deben ser dadas. Mi padre rico a menudo dijo: los pobres son más propensos a la codicia que los ricos. Explicó que cuando una persona es rica, le da a otras personas lo que quiere. Este principio puede conducir a un gasto irracional de dinero, energía y tiempo para la caridad o ayuda para los demás, esperando un rendimiento repetido. En realidad, esto puede no funcionar, y una persona corre el riesgo de ser dificultades financieras debido a este enfoque. Además, la idea de que los pobres son más propensos a la codicia que los ricos son exagerados y no refleja la realidad. Sin embargo, a menudo su objetivo principal es ganar más dinero con sus estudiantes, motivándolos a compartir finanzas con un entrenador con la esperanza de que esto conduzca a un éxito material aún mayor. Idea 7. Las derrotas ideales como fuente de inspiración para la victoria. El autor afirma que las lesiones pueden convertirse en una fuente de inspiración para la victoria, que pueden motivar para mejorar y lograr el éxito. Sin embargo, tales lesiones ideales pueden conducir a una subestimación de sus consecuencias negativas, así como a crear el peligro de repetir errores. Extractos del libro. Texas no se olvida de sus derrotas, se inspiran en ellos, hacen un grito de lucha por las derrotas. La derrota inspira al Texas a ganar, pero este no es solo el Texas. Todos los ganadores hacen esto. Para los ganadores, la derrota se convierte en una fuente de inspiración. Para los perdedores,
La derrota significa un accidente de esperanzas. Este enfoque puede llevar al hecho de que las personas considerarán las derrotas como algo positivo, sin prestar la debida atención a las lecciones que pueden dar. Esto puede conducir a una repetición de errores y acciones ineficaces en el futuro. Consejo para la sociedad: no idealice las derrotas. Es importante aprender de ellas para no repetir errores en el futuro. Idea 8. Subestimación de la importancia de la educación y el aprendizaje constante. Fórmulas de acción rápida y recetas para ganancias rápidas. Busque fórmulas para ganancias rápidas. Casi todas las universidades del nivel inferior organizan cursos de planificación financiera y compran inversiones tradicionales. Bueno, para empezar, pero siempre estoy buscando las fórmulas más rápidas. Proporciona asistencia invaluable para encontrar fórmulas, si lo desea, recetas, lo que le permite ganar dinero mucho más rápido. La fórmula para el trabajo celoso de dinero, que apareció incluso durante el tiempo de la gente de la cueva, ha sobrevivido durante mucho tiempo su siglo. Accionando fórmulas y recetas para esto. Esto puede conducir al hecho de que las personas buscarán formas fáciles de riqueza, ignorando la importancia de la educación, la capacitación constante y la acumulación del conocimiento en la esfera financiera. Este enfoque puede conducir al riesgo de pérdida de dinero y problemas financieros en el futuro. Decisiones financieras. Idea 9. Bienes raíces e inversión. Las ganancias se crean al momento de la compra, no en las ventas. Me dijo que estaba esperando levantar los precios de la vivienda. Le expliqué que las ganancias se crean en el momento de la compra, no en las ventas. Es importante poder elegir correctamente objetos para la inversión y poder venderlos racionalmente para obtener el máximo beneficio. Seguir el consejo del autor puede llevar a una oportunidad a la falta de ganar los precios de la vivienda u otras capacidades de inversión. Es necesario estudiar el mercado y aceptar soluciones informadas. Es importante comprender que las pueden obtener tanto al comprar y vender inversiones inmobiliarias. Idea 10. Subestimación de los riesgos de inversión. El uso de la pérdida de pedidos como una forma de minimizar las pérdidas. Si la gente entendiera qué parar, estaba en la bolsa de valores, invertirían para ganar y no para no perder. Stop. Es solo un equipo de computadora para la venta automática de sus acciones en el momento en que el precio comienza a caer. Ayuda a minimizar las posibles pérdidas y maximizar las ganancias. Esto puede conducir a una omisión de la oportunidad de obtener ganancias a largo plazo de la inversión, ya que el mercado de fondos está sujeto a fluctuaciones y correcciones que pueden ser temporales. El uso de flashes de pedidos sin una comprensión adecuada de los riesgos puede conducir a pérdidas y capacidades perdidas. Confía completamente en ellos. Los inversores deben llevar a cabo un análisis fundamental y tener una estrategia de inversión basada en el conocimiento y el análisis, y no solo las ventas automáticas cuando cae el precio de las acciones. Idea 11. Invertir en las acciones de las pequeñas empresas. El autor cree que invertir en las acciones de las pequeñas empresas es más atractiva que en las grandes empresas, ya que prefiere la libertad de disciplina corporativa. Minimizar si las inversiones traen placer y comprensión de en qué dinero se invierte. Invertir en las acciones de las pequeñas empresas puede ser extremadamente riesgoso, ya que tales empresas a menudo no tienen una transparencia adecuada en sus actividades, y también pueden ser inestables y sujetos para grandes fluctuaciones en el mercado. Es importante realizar un análisis y un estudio exhaustivos de las empresas antes de invertir, así como diversificar la cartera de inversiones para reducir los riesgos. Idea 12. Invertir sin riesgo no conducirá a la riqueza. El autor afirma que es simultáneamente seguras, no diseñadas para ganar, sino solamente capital, de diversificación y minimización de riesgos, e invertir todos los fondos en activos altamente riesgosos, ignorando la diversificación y las inversiones seguras. Idea 13. Falta de educación formal en la inversión. El autor afirma que los inversores secundarios consideran invertir un negocio arriesgado debido a la falta de educación formal. Se ofrece a usar juegos de mesa para enseñar principios básicos de inversión. Sin embargo, el juego no siempre puede transmitir los riesgos reales y la complejidad de la inversión que pueden surgir en la práctica.
El mundo real de la inversión es mucho más complicado e impredecible que un juego de mesa. Un extracto del libro. Los inversores medianos consideran invertir un negocio arriesgado porque no reciben una educación formal necesaria para convertirse en inversores profesionales. Esta idea errónea del autor puede llevar al hecho de que las personas pensarán que es suficiente jugar juegos de entrenamiento para convertirse en inversores exitosos, sin prestar la debida atención al estudio de los mercados y herramientas financieras reales. Consejo a la sociedad. Para estudiar inversiones, es importante contactar a fuentes verificadas, tomar cursos especializados y estudiar con profesionales en este campo, y no confiar únicamente en los juegos de capacitación. Idea 14. Desventajas de la inversión en empresas confiables. El autor afirma que invertir en empresas confiables es ineficaz, ya que generalmente traen ganancias mínimas. Aconseja buscar transacciones más riesgosas que puedan generar más ingresos. Un extracto del libro. El problema con las inversiones confiables es que a menudo se reorganizan, es decir, se hacen tan seguros que su rentabilidad se reduce al mínimo. Esta es una idea errónea, ya que invertir en empresas confiables puede ser una buena manera de ganar dinero, especialmente para principiantes o aquellos que no quieren correr riesgos. Las transacciones riesgosas pueden conducir a grandes pérdidas, especialmente si una persona no tiene suficiente experiencia y conocimiento en esta área. Consejo a la sociedad. Invierta su dinero razonablemente. Evalúe sus riesgos y elija inversiones que correspondan a su nivel de conocimiento y comodidad. No es necesario buscar solo transacciones altamente rentables, pero a veces las inversiones confiables pueden ser más preferibles. Idea 15. Promoción de la idea de la educación como un instituto inútil. El autor afirma que la educación no importa que la escuela necesite evitar y aprender ventas, marketing, redacción y relaciones públicas. También exige un cambio en el sistema educativo. Estas ideas pueden conducir a una subestimación de la importancia de la educación, a una disminución en el valor del conocimiento y la educación en la sociedad, así como a la formación de una actitud negativa para las instituciones escolares educativas. Extractos del libro. 1. Cuando sugerí por primera vez la editorial Mi Libro. Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela. El editor sugirió que cambié el nombre de la economía de la educación. Elegí específicamente un título que podría convertirme en un héroe de muchos programas de televisión y radio, simplemente porque quería causar disputas. Estos extractos muestran que el autor pide la negligencia de la formación y el uso de encabezados provocativos para atraer la atención, incluso si esto conduce a una subestimación de la importancia de la educación. Consejo a la sociedad. No debe ignorar por completo la educación y solicitar su rechazo. La educación es importante para el desarrollo personal, el crecimiento profesional y la vida exitosa. Es necesario apreciar el conocimiento y la educación, así como por obtenerlos y mejorarlos. Idea 16. Práctica comercio interno. El autor ofrece utilizar información privilegiada para operar en el mercado de valores, alegando que esto ayudará a obtener ganancias con un riesgo mínimo. Sin embargo, el comercio interno se considera ilegal e inaceptable, ya que esto le da a algunos inversores una ventaja a expensas de otros, lo que distorsiona las condiciones del mercado y conduce a la desigualdad. Esta es una idea inaceptable que puede conducir a serias consecuencias legales para aquellos que seguirán este consejo. Consejo a la sociedad. No participe en el comercio interno, siga la ley y los principios éticos en la inversión. Idea 17. Fracaso en los negocios hasta 30 años como un camino hacia el éxito. El autor aconseja ir a la quiebra hasta 30 años, luego volver a ponerse de pie. Este es un consejo peligroso, ya que la bancarrota puede conducir a serios problemas financieros, pérdida de reputación y confianza de los socios. Además, el fracaso en los negocios no es necesariamente exitoso, y muchos empresarios se enfrentan a serias dificultades después de la bancarrota. Un extracto del libro. El padre rico creía que era mejor ir a la quiebra a 30 años. Entonces, aún tendrás tiempo para volver a ponerse de pie, aconsejó. Este pasaje muestra que el autor considera ir a la bancarrota hasta 30 años por normal, lo que incluso puede ser útil.
De hecho, la bancarrota es un problema grave que puede causar grandes daños tanto financieros como moralmente. Consejo a la sociedad: no debe luchar por la bancarrota como una forma de lograr el éxito. Es importante pensar en sus decisiones financieras, estudiar el mercado y los procesos comerciales para evitar el colapso y lograr un éxito estable en los negocios. Idea 18. Pague bien a sus corredores. El poder de los buenos consejos. El autor cree que es importante pagar generosamente por los servicios de los corredores, ya que su profesionalismo debería traerle dinero, agradecido a la información y las transacciones que ayudará a cometer. Servicios costosos. Y recuerde que es importante no solo la cantidad de dinero gastado, sino también la calidad de los servicios recibidos. Idea 19. Estimulación injustificada del miedo y la presión del Estado y los acreedores. El autor ofrece usar el miedo al Estado y los acreedores como una motivación para ganar dinero, alegando que esto hará que una persona sea más fuerte e inteligente financieramente. Él compara esto con el entrenamiento en el gimnasio para los músculos mentales. Sin embargo, este enfoque se basa en estimular el miedo y la presión, lo que puede provocar estrés constante, ansiedad e inestabilidad. También puede conducir a consecuencias negativas para la salud humana, tanto física como mental. Un extracto del libro. Hacer pensar en cómo ganar más dinero es lo mismo que ir al gimnasio y tirar de hierro. Miedo a los hooligans. Este pasaje muestra que el autor llama a usar el miedo y la presión como motivación para ganar dinero, lo que puede generar consecuencias negativas para una persona en términos de salud y bien. Consejo de la sociedad. Es importante esforzarse por lograr la independencia financiera, no por miedo o presión, sino por determinación, planificación e inversiones razonables. No use el miedo como el motor principal para lograr objetivos financieros, ya que esto puede conducir a consecuencias negativas para la salud y el bien. Idea 20. Atención insuficiente a la educación y un llamado para ignorar la educación superior. El autor llama para ignorar la educación superior y aprender a ser rico, aprender cómo funciona el dinero y obligarlos a trabajar para sí mismos. Esto puede conducir a una subestimación de la importancia de la educación y la carrera, así como a descuidar las habilidades profesionales. Extracto del libro. Aunque tanto trataron la educación y la capacitación con el respeto adecuado, no estaban de acuerdo en el propósito de la capacitación. Uno quería que estudiara bien, recibiera una educación superior y encontrara un buen trabajo para ganar dinero. Quería que Asme se convirtió en abogado, contador o gerente. Esta es la ilusión del autor, ya que la educación superior puede no solo conocimiento, sino también desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades analíticas y otras habilidades que pueden ser útiles en la carrera y los negocios. Ignorar la educación puede conducir a oportunidades limitadas en el futuro. Consejo a la sociedad: no ignore la importancia de la educación. Se esfuerce por obtener conocimiento y habilidades profesionales que lo ayuden en el crecimiento profesional y personal. Idea 21. Desventajas de la teoría del aprendizaje sobre los errores. Estudiar los errores es la única forma de lograr el éxito. Aprendemos a caminar. Nunca el niño aprenderá a caminar. Están de rodillas, todavía hay cicatrices, pero estoy sentado en bicicleta y sin dudarlo, una parte integral del proceso de éxito, evitando las fallas, también evita los éxitos. Buena manera, pero no es el único para estudiar la experiencia de los demás. Buscar asesoramiento sobre expertos, evitar errores obvios para no perder tiempo y recursos. Avanzar hacia el éxito de manera más eficiente. Idea 22. La necesidad de dar dinero de forma gratuita para aumentar la riqueza. Dar y consígalo. El autor afirma que para aumentar la riqueza es necesario dar dinero de forma gratuita, citando la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford como ejemplo. Esta es una idea errónea, ya que la distribución gratuita del dinero no es una forma universal de acumular riqueza. En realidad, para lograr el bien financiero, es necesario poder invertir, ahorrar, desarrollar sus conocimientos y habilidades financieras. Un extracto del libro. Están diseñados para aumentar su riqueza y al mismo tiempo dárselo gratis. Este error del autor puede conducir a una comprensión incorrecta de los principios de riqueza e inversión, así como una educación financiera insuficiente. Las personas, siguiendo esta idea, pueden arriesgar sus ahorros, distribuyéndolos sin una comprensión adecuada
de los riesgos de inversión. Consejo a la sociedad. Es importante desarrollar la educación financiera, estudiar los principios de inversión y gestión financiera, así como consultar con expertos financieros antes de tomar decisiones financieras serias. Idea 23. Información inexacta sobre las ventajas fiscales de las corporaciones y la protección contra las reclamaciones judiciales. El autor afirma que la creación de la corporación elaborará las obligaciones fiscales y protegerá sus activos de los reclamos judiciales. Sin embargo, esto puede conducir a graves consecuencias, ya que tales acciones pueden considerarse como evasión fiscal y evasión ilegal de obligaciones con los acreedores. Además, el uso de una corporación para ocultar activos de demandas puede ser ilegal y conducir a graves consecuencias legales. Extractos del libro. La corporación gasta todo lo que puede y luego paga impuestos con lo que queda. Este es uno de los mayores impuestos legales sobre los ricos. Para proteger sus activos de los acreedores, los ricos ocultan la mayor parte de su condición en corporaciones y fondos de confianza. Este error del autor puede conducir a problemas legales graves, multas fiscales y pérdida de confianza del Estado y la sociedad. Consejo de la compañía. No use corporaciones u otros esquemas legales para evadir impuestos u ocultar activos de los acreedores. Es mejor observar leyes y cumplir honestamente sus deberes. Idea 24. La falta de educación financiera como causa de problemas financieros de la clase media. El autor afirma que la razón principal de los problemas financieros de la clase media es su educación financiera insuficiente. Afirma que las personas con un alto nivel de ingresos se enfrentan a dificultades financieras debido a la falta de conocimiento sobre cómo administrar adecuadamente sus finanzas. Extractos del libro. Tal vida está llena de situaciones de riesgo, y su razón es una educación financiera insuficiente. Pero la tragedia principal es que la falta de educación financiera primaria entre los representantes ordinarios de la clase secundaria los expone a aún más riesgos. Este es el error del autor, porque la educación financiera, por supuesto, es importante, pero no es la única razón para los problemas financieros. Hay muchos más factores que afectan la situación financiera de una persona, incluido el sistema de impuestos, el entorno económico, el acceso a recursos y capacidades, nivel de ingresos y mucho más. Consejo a la sociedad. Es importante tener conocimiento financiero, pero también es necesario tener en cuenta otros factores que afectan la situación financiera. Desarrolle sus habilidades financieras, pero recuerde que solo la educación no garantiza bien el bien financiero. Idea 25. La falta de especialización. El autor afirma que la concentración en una especialización limitada conduce a la dependencia de su especialidad, mientras que una educación y experiencia versátiles ayudarán a tomar el control de la empresa. No estoy de acuerdo con que la necesidad de sindicatos sea causada por una especialización demasiado estrecha. No entendió que el especialista más estrecho se convierte en una persona cuanto más comienza a depender de su especialidad. Varios conocimientos pueden ser útiles, pero un examen profundo en un cierto campo también tiene un gran valor. Debe esforzarse por un equilibrio entre una especialización estrecha y educación general, según sus altas necesidades en mercado real. Idea 26. La falta de comprensión del proceso de compra de bienes raíces. El autor aconseja hacer tantas propuestas como sea posible para comprar bienes raíces, incluso si son irrazonablemente bajos, alegando que puede encontrar transacciones rentables de esta manera. Esto puede conducir a la decepción, la pérdida de tiempo y el dinero, así como a la violación de la confianza de los vendedores. El suministro es mucho más bajo que el solicitado. Esto puede causar una reacción negativa entre los vendedores, los agentes inmobiliarios y conducir a la pérdida de la oportunidad de hacer una transacción rentable. Debe recordarse que es importante evaluar adecuadamente el valor de mercado del objeto y ofrecer precios razonables. De lo contrario, puede perder la confianza y el respeto de otros participantes en la transacción. Idea 27. Las deficiencias de la inversión técnica. El autor promueve la inversión técnica como una forma de ganancias, alegando que los inversores técnicos ganan más dinero y tienen más confianza en sí mismos. Esto puede conducir a una comprensión incorrecta de las inversiones y los riesgos, así como a la pérdida de dinero en el mercado.
Los inversores inexpertos pueden perder todos sus fondos siguiendo el consejo del autor. Las inversiones en instrumentos financieros complejos pueden ser extremadamente riesgosos y no adecuados para todos. Se recomienda buscar consultas para expertos financieros y no el riesgo significa que no puede permitirse perder. Idea 28. Desventajas de los consejos de seguridad financiera ofrecidos por el autor. El autor afirma que para lograr la seguridad financiera es necesario prestar la máxima atención a su propio negocio y adquirir activos. Critica la idea de aumentar los salarios, los cursos de capacitación avanzada o el trabajo en el segundo trabajo, considerándolos ineficaces para lograr la independencia financiera. Sin embargo, el autor no tiene en cuenta que no todas las personas se dan para ser empresarios exitosos, y a veces un aumento en los ingresos a través del aumento de los salarios o el trabajo adicional puede ser la única forma de mejorar su situación financiera. Además, el autor no tiene en cuenta que hacer su propio negocio también conlleva riesgos y requiere ciertas habilidades y conocimientos que no todos tienen. Un extracto del libro. Para lograr la seguridad financiera, una persona debe prestar la máxima atención a su propio negocio. El enfoque de su negocio no debe ser una columna de ingresos, sino una columna de activos. Esta idea errónea del autor puede llevar al hecho de que las personas ignorarán otras formas de mejorar su situación financiera, así como asumir riesgos, tratar de crear su propio negocio sin el conocimiento y la experiencia necesarios. Consejo a la empresa. No debe seguir ciegamente el consejo del autor e ignorar otras formas de mejorar la situación financiera, como la capacitación avanzada, aumentar los ingresos a través del trabajo u otras oportunidades de inversión. Es necesario evaluar sus habilidades y riesgos antes de tomar la decisión de crear su propio negocio. Idea 29. Desventajas de la comprensión de los activos y los pasivos. Un pasivo es lo que elimina el dinero de mi bolsillo. Si desea ser un representante de la clase pobre o media, compre los pasivos toda su vida. Parecen estar en activos. El consejo de la sociedad para evitar el impacto negativo de esta idea en sus vidas. Buscar asesoramiento financiero para los profesionales, estudiar la educación financiera y no confiar solo en definiciones simplificadas de activos y pasivos. Idea 30. Las desventajas de las corporaciones y el sistema fiscal. El tratamiento de las corporaciones y los impuestos. Kiyosaki afirma que las corporaciones son solo documentos legales, no organizaciones reales, y que los ricos usan a las corporaciones para evadir los impuestos. Encuentre un trabajo estable, argumentando que esto no ayudará a lograr la independencia financiera debido a los altos impuestos y la desigualdad en la sociedad. La formación es la formación, el juego en la economía, así como se esfuerzan por la educación y el desarrollo profesional para lograr la independencia financiera. Idea 31. Desventajas de una hipoteca. Comprar bienes raíces utilizando financiamiento de la prueba y hipoteca. Un extracto del libro. Aceptó nuestra propuesta en movimiento y acordó el financiamiento de la prueba con la primera contribución del 10%. Solo $7,000 tan pronto como el expropietario se fue, mi amigo comenzó a entregar la casa después de pagar todos los costos, incluida una hipoteca. La casa comenzó a traerle unos $125. La idea del autor de que comprar bienes inmuebles utilizando el financiamiento de la prueba y la hipoteca es una buena opción puede conducir a serios problemas financieros. Una hipoteca es una obligación a largo plazo que lleva riesgos en caso de un cambio en la situación financiera del comprador. Además, alquilar una casa en alquiler tampoco siempre genera ingresos estables, ya que pueden surgir problemas con los inquilinos o el servicio de bienes raíces. La venta de una casa en unos pocos años tampoco garantiza ganancias, ya que el mercado inmobiliario puede cambiar. Confíe exclusivamente en amigos o consultores. Realice un estudio independiente y consulte a expertos financieros. Idea 32. Desventajas de los certificados de depósito. Invertir en los certificados de impuestos como una alternativa segura a los certificados de depósito. Un extracto de un libro donde el autor afirma que invertir en los certificados de la garantía fiscal trae un 16% por año, que es la mejor opción en comparación con el 5% anual ofrecida por el banco.
El autor afirma que estos certificados están proporcionados con bienes raíces, protegidos por las leyes estatales y son absolutamente seguros, aunque no muy líquidos. Este es el error del autor, porque la inversión en el MED. Los certificados de la compromiso fiscal conllevan ciertos riesgos, como el riesgo de incumplimiento, el riesgo de cambios en la legislación y el riesgo de baja liquidez. Idea 33. Subestimación de la educación y la adopción de la violencia como una forma de aprender. El autor afirma que la vida es el mejor maestro que no pierde el tiempo hablando, sino que simplemente golpea y ataca para enseñarle a una persona. Él dice que si una persona aprende lecciones de vida, entonces estará bien; de lo contrario, la vida continuará golpeándolo. El autor también afirma que algunas personas se regocijan por los golpes de la vida, ya que cada golpe significa que necesitan aprender algo nuevo. Este enfoque es inaceptable, ya que la adopción de la violencia y el dolor como método de aprendizaje es extremadamente peligroso y erróneo. La vida no debe ser una lucha y sufrimiento constantes para que una persona pueda aprender algo. Educación, conversaciones, autoinforme, esto es lo que ayuda a una persona a desarrollar y crecer, y no golpes constantes de destino. Consejo a la sociedad: no acepte la violencia y el sufrimiento como una norma de capacitación. Educación, autoinforme y conversación. Estas son las claves para el desarrollo y el éxito, y no las pruebas y el dolor constantes. Idea 34. Esquemas financieros sin escrúpulos. El autor propone utilizar esquemas que puedan ser sin escrúpulos e ilegales, como la privación de deudores del derecho a recomprar los bienes inmuebles establecidos. Esto puede conducir a problemas legales graves y consecuencias negativas para todos los participantes en la transacción. La promoción al uso de tales esquemas es perjudicial no solo para la estabilidad financiera de la sociedad, sino también para los principios morales. Consejo a la sociedad: siempre siga la ley y los principios éticos en las transacciones financieras. No entra en transacciones dudosas e injustas, incluso si parece que esto traerá dinero rápido. Idea 35. Los bienes raíces son como un pasivo, no un activo. El autor afirma que la cámara debe considerarse pasiva, no un activo, ya que aporta solo gastos, no ingresos. Esto puede engañar a las personas y alejarse de la compra de bienes raíces como una inversión. De hecho, los bienes raíces pueden ser una excelente inversión que brinda un ingreso estable en forma de alquiler o aumentar el costo de un objeto. Un extracto del libro: si mi esposa y yo decidimos comprar una casa más espaciosa y costosa, sería claro para nosotros que esto no es un activo, sino una responsabilidad, porque dicha inversión hace que el dinero fluya de nuestro bolsillo. Este error del autor puede llevar al hecho de que las personas evitarán invertir en bienes raíces, no ver en esto el potencial de crear ingresos pasivos. Consejo a la sociedad: no debe negar completamente los bienes raíces como un activo, ya que puede generar ingresos estables y aumentar el capital. Antes de comprar bienes raíces, es importante analizar el mercado y considerar todas las opciones de inversión posibles. Idea 36. Idealización de la atención fiscal. El autor promueve la salida fiscal, lo que justifica esto por el hecho de que las corporaciones de uso rico para reducir los riesgos y aumentar su riqueza. Pero la promoción de la evasión fiscal es ilegal y perjudicial para la sociedad, ya que los impuestos importantes. Importancia social: garantizar el funcionamiento del Estado, el financiamiento de la educación, la atención médica, la protección social y otras áreas importantes. Es mejor observar las leyes y pagar impuestos, contribuyendo así al desarrollo del país y garantizar las necesidades sociales de los ciudadanos. Idea 37. Comprar bienes raíces para arrendar como una forma de enriquecimiento rápido. El autor ofrece comprar bienes inmuebles, alquilar y venderlo con ganancias en el futuro, utilizando métodos como un intercambio que no es de corte de acuerdo con la regla de 1031. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta los posibles riesgos asociados con los bienes inmuebles mercado, un cambio en la situación económica, así como servicios adicionales para el mantenimiento y la gestión de bienes raíces. Extractos del libro. Le pagué al propietario $5,000 en efectivo por la casa, lo que me costó $45,000. Un año después, el mercado inmobiliario en Oregon fue bruscamente. Vendí esta pequeña casa por $95,000 a recién casados de California.
Este pasaje muestra que el autor considera la compra de bienes raíces para alquiler y la venta posterior por un precio más alto a una buena manera de ganar dinero. Sin embargo, este enfoque puede ser riesgoso debido a posibles fluctuaciones en el mercado inmobiliario y otros factores. Consejo a la sociedad. Antes de invertir en bienes raíces, es necesario estudiar cuidadosamente el mercado, considerar todos los riesgos posibles y gastos adicionales, así como tener fondos repuestos en caso de circunstancias imprevistas. Idea 38. Comprensión insuficiente de los activos y pasivos. El autor afirma que la clave de la riqueza radica en comprender la diferencia entre activos y pasivos. Afirma que los ricos adquieren activos, mientras que los pobres y la clase media adquieren pasivos que consideran con los activos. El autor cree que si una persona entiende esta diferencia y comienza a comprar activos, entonces se volverá rico. Sin embargo, dicha declaración se simplifica y no refleja toda la complejidad de la planificación financiera. Los pases también pueden ser importantes para la diversificación de la cartera de inversiones y garantizar la estabilidad de los ingresos. Un extracto del libro. Los ricos adquieren activos. Este concepto erróneo del autor puede conducir al hecho de que las personas comenzarán a ignorar la importancia de la diversificación de la cartera de inversiones y concentrarse exclusivamente en la adquisición de activos, lo que puede conducir al riesgo de pérdida de fondos como resultado de cambios inesperados en el cash. El mercado, consejo a la sociedad. Es importante comprender que la educación financiera incluye no solo la diferencia entre activos y pasivos, sino también la capacidad de administrar adecuadamente sus finanzas, diversificar las inversiones y considerar cada situación individualmente. Idea 39. La idealización de los héroes. Imitación de los héroes como una forma de aprender. En la infancia, admiraba a los famosos jugadores de béisbol, Willie Mays, Hank Aaron, Yoga Berra. Imitando a los héroes, estamos conectados a una fuente inagotable de genio. Es importante inspirarse en héroes, pero no idealizarlos. Idea 40. El retroceso lleva a una declaración. El autor afirma que si das algo, sin duda te volverá de alguna forma. Dado que en realidad el mundo no siempre opera en el principio de retorno-retorno. Esto puede crear falsas expectativas y decepciones. Es importante estar preparado para el hecho de que algunas personas no aprecian su generosidad o no pueden corresponder. También afirma que cuanto más enseñe, más aprende usted mismo. A veces las personas pueden usarte sin darte nada a cambio. Además, es importante recordar que su propia capacitación y autodesarrollo también juegan un papel importante en la obtención de nuevos conocimientos, capacitación. No olvides desarrollarte tú mismo y no solo a través de la capacitación de los demás. Idea 41. La ilusión del enriquecimiento al superar la pereza y la negativa a relajarse. El autor afirma que si una persona no tiene éxito, entonces la razón está en su pereza, la falta de motivación y el deseo de trabajar sin interrupciones. En su opinión, es importante trabajar constantemente y no descansar, ser rico. Estado mental. Idea 42. La idealización del emprendimiento como la única forma de lograr el éxito financiero. El autor afirma que la mayoría de las personas trabajadoras nunca podrán mejorar su situación financiera e invita a los jóvenes a buscar trabajo, pensando más en lo que pueden aprender que cuánto pueden hacer lo que. Al mismo tiempo, el autor no tiene en cuenta que el emprendimiento no se adapta a todos, y tampoco tiene en cuenta la importancia de la estabilidad y la confianza en el futuro, lo que puede dar trabajo en una empresa confiable. En este pasaje, el autor idealiza el emprendimiento, no considerando que no todos son capaces de que este tipo de actividad puede conducir al hecho de que las personas arriesgarán su bienestar, tratando de convertirse en emprendedores, sin tener habilidades o recursos para recordar ese trabajo. Una empresa confiable también puede proporcionar ingresos estables y seguridad financiera. Aconsejan a los jóvenes que sean versátiles, que consideren sus capacidades y objetivos, no que solo idealizaran solo el emprendimiento, y también tengan en cuenta la importancia de la estabilidad y la confianza en el futuro cuando elegir una carrera. Idea 43. Juego en la compra y venta como un juego emocionante. El autor afirma que la venta de bienes raíces u otros productos es solo un juego emocionante en el que debes hacer ofertas sin restricciones y no aceptar todo demasiado en serio.
Incluso da un ejemplo absurdo con la comunicación con el CAT como socio comercial. Actuar de manera honesta y responsable. Idea 44. Idea del ingreso de passive. El autor afirma que es importante tener fuentes de ingresos de passive para que el dinero funcione para usted y no trabaje por dinero. Nuestro dinero funciona para nosotros. Esto es un engaño porque el autor no tiene en cuenta los riesgos de inversión y la necesidad de monitorear constante y gestionar el ingreso pasivo es posible, pero requiere serios conocimientos y habilidades en el campo de la inversión y no solo dejar dinero en el piloto automático. Que para obtener ingresos de passive es necesario tener educación financiera, por lo que antes de invertir vale la pena estudiar esta área y consultar a los expertos financieros. Idea 45. La idea de que los impuestos se crean solo para castigar a los ricos. El autor afirma que los impuestos se introdujeron solo para castigar a los ricos, pero de hecho los impuestos tienen una función social, lo que garantiza el funcionamiento de las necesidades estatales y públicas. Conducir a la desconfianza del sistema fiscal y la comprensión incorrecta del papel de los impuestos en la sociedad, y la sociedad en su conjunto. Importante, la función social es necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado y las necesidades públicas. Idea 46. La idea de que la educación no es importante, lo principal es la flexibilidad y las nuevas ideas. El autor afirma que la riqueza principal no es la educación, sino la flexibilidad y la apertura para las nuevas ideas. Esto puede conducir al hecho de que las personas descuidan la educación, considerando menos importante que el deseo de ganancias. Sin embargo, la educación juega un papel clave en la formación de pensamiento, el desarrollo de la personalidad y una carrera exitosa. La flexibilidad y las nuevas ideas son importantes, pero no descuidan la educación. Idea 47. Invertir en bienes raíces como una forma de enriquecimiento rápido. El autor afirma que invertir en bienes raíces es una forma rápida de enriquecer. Ofrece un ejemplo de una transacción exitosa con una casa, cuyo precio ha crecido significativamente en un periodo corto de tiempo. Mi esposa y yo no somos agentes en el comercio, estamos involucrados en bienes raíces. Cuando encontramos una opción interesante en una buena área, llamamos al agente, que vendió esta casa a nuestro amigo con 2 habitaciones. Tiempo en 65,000, satisfecho con un acuerdo rentable, regresó a Boston. La capacidad de perder sus fondos investigados para los cambios en los precios en el mercado u otros factores, esto puede conducir a serias pérdidas financieras en personas que decidirán seguir los consejos del autor. Consejo de la sociedad para evitar lo negativo. Impacto de esta idea en sus vidas. No invertir todos sus fondos en un activo. Diversificar la cartera de inversiones. Solicite consultas a expertos financieros antes de tomar decisiones financieras serias. Idea 48. La información como la principal fuente de riqueza. El autor afirma que la fuente principal de riqueza es la información de hoy y que aquellos que poseen la información más moderna son la más rica. Hace 300 años, la tierra era la principal fuente de riqueza. Por lo tanto, el que poseía tierras se consideraba rico. Posteriormente, la principal fuente de riqueza fue la producción industrial, lo que permitió a Estados Unidos ocupar una posición dominante en el mundo. Las personas más ricas se convirtieron en industriales. Hoy, la principal fuente de riqueza es la información. Y en los primeros lugares en las listas de los más ricos estaban los que poseen la información más moderna. Este es el error del autor, porque la riqueza no depende exclusivamente de la información. La riqueza se puede crear de varias maneras, no solo a través de la información. La declaración del autor puede llevar al hecho de que las personas se centrarán exclusivamente en la búsqueda de información, ignorando otros aspectos importantes de la riqueza y el éxito en la vida. Recuerde que la riqueza y el éxito dependen de varios factores, y no solo de la información. Es importante desarrollar sus habilidades y habilidades versátiles, no limitadas solo a la búsqueda de información. Idea 49. El uso de bienes materiales como una forma de control sobre las personas. El autor ofrece usar dinero para controlar a otras personas, demostrando que incluso la parte más débil y pobre del alma se puede comprar. Valores y moralidad. Es obvio que el uso de dinero para manipular y controlarlos es un enfoque negativo y dañino. El consejo de la sociedad
para evitar lo negativo. Impacto de esta idea en sus vidas. Se esfuerce por el respeto, la confianza y el apoyo de otras personas, no a expensas de la riqueza material, sino debido a la sinceridad, la honestidad y la amabilidad. Idea 50. La historia del éxito comienza con Small. El autor afirma que todas las grandes empresas en el intercambio comenzaron con Small, que la acción siempre es mejor que la inacción. Malicea ejemplos de éxito, como el coronel Sanders y Bill Gates, para demostrar que debe comenzar a actuar ahora, sin demora para más tarde. Este es un concepto erróneo, ya que el éxito de cada persona depende de muchos factores, incluidas la suerte, las circunstancias, la educación, el flujo de otros, etc. Debe creerse ciegamente que está comenzando obteniendo. Idea 51. Fuentes de miedo y duda. El autor afirma que el miedo y las dudas nos paralizan, interfiriendo con el avance y la actuación. Anhelo. Tome decisiones cuidadosas. Adopción de decisiones equilibradas. También es importante poder distinguir las críticas constructivas de los comentarios negativos y no permitir que el miedo nos paralice, privando a la oportunidad de avanzar. Idea 52. La necesidad de dominar las habilidades de ventas y marketing. El autor afirma que para lograr el éxito en cualquier área de la vida es necesario poseer habilidades de ventas y marketing, ya que estas son las habilidades más importantes. Que la mayoría de las personas son difíciles de dominar estas habilidades debido a la negativa del miedo. Una exageración que las personas se centrarán exclusivamente en estas habilidades, ignorando otros aspectos importantes de la personalidad y el desarrollo profesional. En varias áreas de la vida. Idea 53. Definición de riqueza. El autor ofrece la definición de riqueza como la capacidad de una persona para vivir sin trabajo, lo cual es un malentendido del concepto de riqueza. En el pasaje, el autor ofrece la definición de riqueza como la capacidad de una persona para vivir sin trabajo. Idea sobre su vida. Recordar que la riqueza incluye no solo la independencia financiera, sino también otros aspectos de la vida, como la salud, la familia, el desarrollo espiritual, etc. Armonía en todas las áreas de la vida, y no solo la acumulación de activos materiales. Idea 54. Subestimación de la importancia de la educación financiera. El autor afirma que debe centrarse en lo que no desea hacer para tener éxito. Da un ejemplo de bienes raíces donde no quiere participar en la reparación de los baños, por lo que encuentra al gerente. Sin embargo, este enfoque puede llevar al hecho de que una persona ignora por completo la importancia de la educación financiera y la gestión independiente de su inversión. Esto puede conducir a la pérdida de control sobre sus finanzas y confianza en los gerentes inexpertos, lo que en última instancia puede conducir a pérdidas financieras. Consejo a la sociedad. Es importante no solo delegar la responsabilidad, sino también comprender sus finanzas, inversiones y tomar decisiones razonables. No confíe completamente en los gerentes, pero es mejor aprender la educación financiera y controlar el proceso de inversión. Idea 55. La subestimación de las habilidades profesionales de los corredores y otros especialistas. El autor afirma que la mayoría de los corredores y otros especialistas no tienen propiedad o acciones, lo que los hace incompetentes. Aconseja elegir especialistas que tengan estrechos intereses y propiedades, ignorando sus habilidades y experiencia profesional. Propiedad o acciones. El especialista no siempre es un indicador de su profesionalismo y calificaciones. La elección de un especialista debe basarse en su experiencia, conocimiento y reputación, y no solo en la disponibilidad de activos personales. Esto puede conducir a la elección incorrecta de un especialista y pérdidas financieras. Idea 56. Comprensión insuficiente de las diferencias entre los tipos de ingresos. Rich no funcionan por dinero para ti. Extractos del texto del libro. Los ricos no funcionan por dinero. Saben cómo hacer que el dinero funcione para usted. El ingreso laboral es el dinero para el que trabaja, y el ingreso pasivo y de cartera es el dinero que funciona para usted. Afirma que las personas ricas no trabajan en absoluto, pero solo invierten su dinero. Idea 57.3. Bienes raíces y acciones. Comprar bienes raíces por un corto tiempo para aumentar las ganancias. El autor aconseja comprar bienes raíces por un corto tiempo, cambiando los edificios baratos a los más caros para posponer los términos de los impuestos sobre la renta. Puede conducir a especulaciones en el mercado inmobiliario,
creando una burbuja e inestabilidad en el mercado. Idea 58. Uso de ejemplos para el crecimiento financiero. El autor afirma que usa bienes raíces y acciones de pequeñas empresas para el crecimiento financiero, al tiempo que no recomienda a otros que sigan su ejemplo. Pero al mismo tiempo da 5 razones para usar ejemplos que pueden engañar a los lectores y empujarlos a inversiones arriesgadas sin una preparación adecuada. Que el uso de ejemplos inspira a estudiar y muestra la simplicidad del éxito financiero de logros. Esto puede conducir al hecho de que los lectores pueden decidir sobre inversiones riesgosas sin suficiente conocimiento y experiencia, lo que puede conducir a pérdidas financieras. Los ejemplos de alguien son a ciegas, especialmente si no tiene suficiente experiencia en esta área. Idea 59. Historia de la misión de Alamo. El autor afirma que la derrota puede convertirse en la victoria, que el fracaso solo hará que una persona sea más fuerte y más inteligente. Esto puede conducir a una ilusión de que las fallas siempre conducen al éxito, que puede contar con la suerte. En cualquier situación, no hay necesidad de tener miedo al riesgo, ya que incluso en el caso de la derrota puede convertirlo en victoria. Sigue este consejo. Idea 60. IQ financiero. El autor afirma que la independencia financiera depende del coeficiente intelectual financiero, que consiste en conocimiento en 4 áreas: contabilidad, inversión, comprensión de los mercados y la legislación. ¿O sería mucho más difícil para mí lograr la independencia financiera? Ahora estoy aprendiendo a otros, con la esperanza de poder compartir este conocimiento con ellos. Esta es una ilusión, porque la independencia financiera depende no solo del conocimiento en estas áreas, sino también de la disciplina financiera, la capacidad de administrar sus finanzas, invertir correctamente y tomar decisiones financieras razonables. Argumentar que solo el conocimiento en la contabilidad, la inversión, la comprensión de los mercados y la legislación pueden conducir a la independencia financiera es incorrecto y peligroso. Controle con sus finanzas, invertir correctamente y tomar decisiones financieras razonables. Idea 61. El concepto erróneo del dinero como una ilusión y ficción. El padre rico afirma que el dinero es una ilusión, ficción, y que las masas de personas creen en esta ilusión. Sugiere que el dinero no tiene valor real y que las personas ricas ganan dinero sin trabajo. Este concepto erróneo puede conducir a una comprensión incorrecta del papel del dinero en la economía y la sociedad, así como a la ilusión de la facilidad de enriquecimiento sin esfuerzo. Extractos del libro. Luego explicó que los ricos saben, el dinero es una ilusión, al igual que una zanahoria para un burro. Continúa trabajando, muchachos. Pero cuanto más rápido te olvides del salario, más fácil será para ti vivir cuando crezcas. Este concepto erróneo puede conducir al hecho de que las personas comenzarán a tratar el dinero sin la atención y la responsabilidad adecuadas, buscar métodos fáciles de enriquecimiento, ignorar la necesidad de mano de obra y esfuerzo para lograr el bien financiero. Consejo a la sociedad. Es importante recordar que el dinero tiene valor real y es un instrumento de intercambio de bienes y servicios. No debe caer en la trampa de la ilusión del enriquecimiento de la luz sin trabajo y esfuerzo. Es necesario apreciar el trabajo y aprender la educación financiera para lograr un pozo financiero estable. Idea 62. Subestimación del trabajo estable y las pensiones. La propaganda del emprendimiento como el único camino hacia la libertad financiera. El padre rico afirma que las personas trabajadoras que se aferran al trabajo estable y el sueño de pensión están atrapados y viven en la ilusión. Sugiere que la única forma de lograr la libertad financiera es convertirse en emprendedor. Esto puede conducir a una subestimación del trabajo estable, ahorros de pensiones y seguridad financiera, así como a crear la ilusión de que el espíritu empresarial es el único camino correcto hacia el éxito. Consejo a la sociedad: no subestimes el trabajo estable y los ahorros de pensiones. Desarrolle la educación financiera y considere varias formas de lograr la libertad financiera, incluida la inversión, la capacitación y el desarrollo de habilidades profesionales. Idea 63. Falta de respeto por la elección personal y el tiempo. El autor ofrece la idea de que necesita tomar decisiones rápidamente y no perder el tiempo pensando. Esto puede conducir al hecho de que las personas tomarán pasos apresurados, sin sopesar todos los pros y los contras,
lo que en última instancia puede conducir a consecuencias negativas. Consejo a la sociedad. Es importante poder tomar decisiones deliberadas, no apresurarse, sino sopesar cuidadosamente todos los aspectos de la situación antes de tomar la elección final. Idea 64. Comprensión insuficiente de las inversiones. El autor ofrece hacer trotar o caminar en áreas donde me gustaría invertir en bienes raíces para notar cambios y oportunidades ventajosas. También afirma que los consumidores siempre serán pobres y que las ganancias traen compra, no de venta. Estos consejos pueden conducir a una comprensión incorrecta de las inversiones y las decisiones de riesgo. Extractos del libro. 1. Así que encontré algunas de mis mejores inversiones inmobiliarias. 2. Los consumidores siempre serán pobres. 3. Recuerde, las ganancias traen compra, no venta. Estas ideas pueden conducir al hecho de que las personas comenzarán a invertir en bienes raíces sin una comprensión suficiente del mercado y los riesgos. Cree que los consumidores siempre serán pobres. Pueden conducir a decisiones financieras inadecuadas. Y la declaración de que la ganancia solo se compra y no la venta puede conducir a una subestimación de la importancia de la capacidad de vender correctamente los activos. Consejo a la sociedad. Es importante aprender la educación financiera, comprender el mercado de la inversión y los riesgos antes de tomar decisiones de inversión. No debe confiar en consejos e ideas simplificados, especialmente si no corresponden a la realidad de los mercados financieros. Idea 65. El error en el pensamiento. Estudiar algo lo convierte en un experto en esta área. El autor afirma que el estudio de una determinada área lo convierte automáticamente en un experto en esta área, lo que no es cierto. Subestimación de la necesidad de un trabajo largo y duro para los logros de un alto nivel de habilidad. Encuentra la decepción y las fallas debido a la subestimación de la complejidad del proceso de aprendizaje. Idea 66. Los ricos no funcionan por dinero. El autor afirma que el rico obliga a dinero a trabajar para sí mismos, mientras que los pobres y la clase media trabajan por dinero. Trabajar por sí mismos para hacerse ricos, ignorar la importancia de la educación, el trabajo duro, la educación financiera y otras habilidades clave. Un verdadero plan de acción. Consejo para la sociedad. No descuides la educación financiera y el trabajo duro. La riqueza viene no solo de la capacidad de obligar al dinero a trabajar para sí mismo, sino también de un conjunto de cualidades y habilidades que deben desarrollarse. Idea 67. El dinero debería funcionar para usted. El autor afirma que es importante aprender cómo forzar el dinero para usted, usar los deseos del consumidor para buscar inversiones rentables, y compre algo a crédito, pero eligió otro. El camino concentrado en los activos y no aumentó el revestimiento de la responsabilidad. Puede conducir a decisiones financieras acuerdas y pérdidas de dinero. Idea 68. Supresión del deseo de tener beneficios materiales. El autor afirma que la codicia y el deseo de cosas nuevas es un fenómeno normal que debe desarrollarse. No puedo hacerlo yo mismo. ¿Y cómo puedo permitirme? Mi madre me inspiró. Pero dentro de todos hay un deseo indestructible de tener cosas hermosas, nuevas o interesantes. El autor cree que la supresión del deseo de tener beneficios materiales puede conducir a consecuencias negativas, como la falta de educación y posibilidades financieras. Consejo de la sociedad. Es importante enseñar a los niños una actitud saludable hacia el dinero, los beneficios materiales y el deseo de mejorar su situación financiera. Sin embargo, también es importante enseñar a los niños los valores de la frugalidad, la responsabilidad y la capacidad de ahorrar dinero para el futuro. Idea 69. Comprar artículos de lujo como una forma de enseñar educación financiera. El autor ofrece utilizar el deseo de tener el automóvil de un adolescente para enseñarle a invertir en acciones. Sin embargo, este enfoque puede ser peligroso, ya que el juego en el intercambio requiere cierto conocimiento y experiencia, y no es un juego de suerte. Idea 70. Estabilidad financiera como clave para la riqueza. El autor afirma que si una persona no puede controlar el poder de la autodisciplina, es mejor que ni siquiera intente hacerse rico. Estabilidad. Sé que en teoría es fácil aumentar el flujo de efectivo de la columna de activos, pero en la práctica
Toda la dificultad es desarrollar la estabilidad psicológica necesaria para dirigir el dinero a lo largo del camino correcto con débil estabilidad psicológica. Esta es la ilusión del autor, porque la pobreza y las dificultades financieras pueden ser causadas por varios factores, y no solo la estabilidad psicológica débil. Esto puede conducir a una subestimación de otras cualidades y habilidades importantes necesarias para lograr el pozo financiero. Otras cualidades, habilidades y circunstancias también son importantes. Idea 71. La idea errónea del dinero como algo poco realista que acordamos contar y la necesidad de desarrollar un genio financiero para el enriquecimiento rápido. El autor afirma que el dinero no es algo realmente existente, sino solo un acuerdo. Este concepto erróneo puede conducir a una comprensión incorrecta del papel del dinero en la economía y la sociedad. El desarrollo del genio financiero no debe dirigirse exclusivamente a un enriquecimiento rápido, ya que esto puede conducir a la codicia, el interés propio y la falta de ética en el negocio de ganar dinero. Extractos del libro. Estarás seguro de la realidad del dinero, más diligente trabajará para ellos. Pero si logras entender que el dinero no es algo realmente existente, puedes enriquecer mucho más rápido. Esto es lo que acordamos contarlo, respondió el padre rico. Lo hago porque quiero hacer dinero rápidamente, no porque lo necesite, sino porque lo quiero, porque me gusta este fascinante proceso de aprendizaje. Desarrollo mi coeficiente intelectual financiero porque quiero participar en el juego más rápido y más grande del mundo. Este error del autor puede conducir a una actitud incorrecta hacia el dinero, así como a una falta de ética en asuntos financieros. Las personas pueden comenzar a luchar por el enriquecimiento a cualquier costo, sin tener en cuenta los aspectos morales y éticos de ganar dinero. Consejo a la sociedad. Es importante recordar que el dinero es un recurso real que tiene valor en la economía. Es importante desarrollar la educación financiera y la capacidad de administrar el dinero, pero no olvide la ética, la honestidad y el respeto por otras personas en el proceso de ganancias y multiplicando su riqueza. Idea 72. Ignorando las opiniones de las personas pobres o asustadas. No escuches la opinión de las personas pobres o asustadas. Aconseja ignorar la opinión de las personas pobres y no escuchar sus consejos, ya que ellos, en su opinión, no pueden dar el consejos correctos sobre dinero e inversión. Extractos del libro. Advertencia. No escuche la opinión de las personas pobres o asustadas. El problema es que muchos escuchan su opinión, pero aquellos que aceptan ciegamente pronósticos sombríos sobre la fe también se convierten en pollitos. Este es el error del autor, ya que la riqueza o el éxito financiero no siempre significa sabiduría o corrección de los juicios. Las personas pobres pueden dar consejos valiosos y tener una valiosa experiencia de vida que debe tenerse en cuenta. Ignorar su opinión puede conducir a una omisión de información o capacidades importantes. Consejo a la sociedad. Es importante escuchar diferentes puntos de vista, independientemente de la situación financiera de una persona, y sacar sus propias conclusiones razonables, teniendo en cuenta todos los aspectos de la situación. Idea 73. La ilusión. El dinero no es importante. El autor afirma que las personas que dicen que no están interesadas en que el dinero se contradice a sí mismos, ya que trabajan de todos modos. Se contradicen a sí mismos. Es demasiado a menudo controla los pensamientos. El autor aquí afirma que las personas que dicen que no están interesadas en el dinero, en realidad se contradicen a sí mismas, ya que todavía funcionan. Sin embargo, esta es una ilusión, ya que hay personas que realmente valoran otros aspectos de la vida por encima de los bienes materiales. El uso de emociones en detrimento de la mente puede conducir a decisiones y errores eruprenos. Consejo de la sociedad. Es importante encontrar un equilibrio entre las emociones y la razón, evitando que las emociones administren completamente nuestras soluciones, especialmente en asuntos financieros. Idea 74. La ilusión de la independencia financiera basada en el miedo y la codicia. El autor ofrece la idea de que la mayoría de las personas impulsan el miedo y la codicia y que siempre caerán en un círculo de trabajo vicioso, pagando facturas y consumo. El padre rico afirma que al ofrecer a las personas más dinero, solo aumentarán sus gastos y que hay otro método que solo unos pocos descubren. Sin embargo, no ofrece acciones específicas para cambiar la situación,
sino que solo respalda la ilusión de la independencia financiera basada en el miedo y la codicia. Extractos del libro. La mayoría de las personas se pueden comprar si ofrece un buen precio. Esto se debe a correrán aún más rápido este círculo, aumentando sus gastos. Este es el error del autor, ya que la independencia financiera no se logra solo debido al miedo y la codicia, pero requiere la educación financiera, la capacidad de administrar sus finanzas, invertir y crear un ingreso de pasivo. Seguir al autor del autor puede conducir a un aumento en el comportamiento del consumidor y una gestión financiera incorrecta. Asesoramiento a la sociedad. Esforzarse por la educación financiera, invertir, crear un ingreso de pasivo, no permitir que el miedo y la codicia administren sus finanzas. Idea 75. Bienes raíces como la única forma de lograr la independencia financiera. El autor afirma que los bienes raíces son una herramienta única para lograr la independencia financiera. Critica a aquellos que no quieren participar en reparaciones o administración de bienes raíces, llamándolos pesimistas. Esto puede conducir al hecho de que las personas invertirán todos sus fondos en bienes raíces sin comprender los riesgos y los posibles problemas asociados con este tipo de inversión. Extracto del libro. Los bienes raíces son una poderosa herramienta de inversión para todos los que desean lograr la independencia o libertad financiera. Esta es la ilusión del autor, porque la independencia financiera se puede lograr de varias maneras, y las inversiones en bienes raíces tienen sus propios riesgos y requieren ciertos conocimientos y habilidades. Se recomienda estudiar varios tipos de inversiones en versátiles y no poner todos los huevos en una canasta para protegerse de las pérdidas. Consejo a la sociedad. Estudiar varios tipos de inversiones, comprender sus características y riesgos. No invierte todos los fondos en un tipo de activo. Idea 76. Los bienes raíces como el negocio principal. Rich se concentran en una columna de activos, mientras que todos los demás solo están interesados en una columna de ingresos. El autor afirma que el negocio principal de Ray Kroc, el fundador de McDonald's, era bienes raíces, no comida rápida. Esto puede engañar a los lectores, llevándolos a la idea de que para lograr el éxito financiero debe concentrarse en invertir en bienes raíces, ignorar otras oportunidades. En realidad, varias inversiones y fuentes de ingresos pueden ser más efectivas y adecuadas para una persona en particular. Mi negocio es bienes raíces. Ray Kroc afirmó que su negocio estaba en bienes raíces y no en comida rápida. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que la compañía de McDonald's se dedica a la venta de alimentos, no a los bienes raíces. La declaración del autor puede engañar a los lectores, empujándolos a la idea de que la principal fuente de riqueza es la inversión inmobiliaria, ignorando otras oportunidades para las ganancias. Consejo de la sociedad. No siga ciegamente las ideas del autor de que los bienes raíces deberían ser la principal fuente de riqueza. Es importante estudiar varios tipos de inversiones y fuentes de ingresos, eligiendo aquellas que son adecuadas para usted y sus objetivos. Idea 75. Subestimación de la importancia de los salarios justos. El padre rico afirma que la necesidad de pagar más por su trabajo es solo miedo y que más dinero no resolverá el problema. También afirma que la mayoría de las personas que reciben más dinero aumentan sus deudas. Estas declaraciones pueden conducir al hecho de que las personas aceptarán salarios bajos, no tratar de mejorar su situación financiera y no requerirán un pago justo por su trabajo. Extracto del libro. Algunos dicen que estoy explotando a las personas porque no lloro tanto como la plantación de azúcar o el Estado, y creo que se están explotando. Este es su miedo, no mí. La mayoría de las personas recibir más dinero, aumentar sus deudas. Este error del autor puede conducir al hecho de que las personas se humillarán con salarios bajos, no se esforzarán por mejorar su situación financiera y no requerirá un pago justo por su trabajo. Consejo a la sociedad. Es importante valorar su trabajo y exigir un pago justo por ello. No acepte el bajo pago por miedo o creencia de que más dinero no resolverá el problema. Idea 78. Subestimación de la importancia de la responsabilidad financiera y pedir acciones de riesgo. El autor aconseja no permitir un aumento de las deudas, mantener gastos de bajo nivel, no gastar ahorros o vender inversiones, y también no pagar facturas para inspirar a un genio financiero para encontrar nuevas formas de obtener dinero.
Esto puede conducir a la acumulación de deudas, problemas financieros e incluso bancarrota. Tales acciones riesgosas pueden dañar seriamente el pozo financiero de una persona. No permita que sus deudas se paguen por tamaños amenazantes. Mantenga el costo de los niveles bajos. Primero, cree una columna de activos y solo entonces compre una casa grande o un automóvil lujoso, forzándose en las ratas que se quedan sin intereses. Cuando tiene suficiente dinero, deja que la presión crezca y no se apresure a gastar ahorros o vender inversiones. Deje que la presión inspire a su genio financiero a buscar nuevas formas de obtener dinero y cuando lo encuentre, pague las facturas. Consejo a la sociedad. Es importante monitorear sus finanzas, evitar sus deudas, distribuir racionalmente fondos, pagar facturas a tiempo y no arriesgar bien el pozo financiero por el bien de acciones injustificadas. Idea 79. Subestimación de la educación y las escuelas de negocios. El autor afirma que las escuelas no enseñan a las personas a manejar el dinero correctamente y también critica las escuelas de negocios, llamando a los graduados por autos contables con dinero. Él cree que las personas que pueden usar sus emociones para pensar, y no solo capaces de contar el dinero, deben administrar la empresa. Tal declaración puede conducir a una subestimación de la importancia de la educación, el conocimiento especializado y las habilidades en el campo de los negocios. Las emociones son importantes, pero sin conocimiento y habilidades profesionales, la gestión exitosa de la empresa se vuelve difícil. Un extracto del libro. Pero las escuelas de negocios son lanzadas con demasiada frecuencia por especialistas que difieren un poco de los automóviles para la cuenta de dinero. Aprenda a usar sus emociones para pensar y no viceversa. Piense en base a las emociones. Este error del autor puede conducir al hecho de que las personas subestimarán la importancia de la educación, el conocimiento profesional y las habilidades en el campo de los negocios, así como sobre el papel de las emociones en la toma de decisiones. Consejo de la sociedad. No subestimar la importancia de la educación y el conocimiento profesional en el campo de los negocios, así como la capacidad de analizar la situación no solo sobre la base de las emociones, sino también sobre la base de hechos y examen. Idea 80. Subestimación de la equidad. El autor afirma que agregar pertenencias personales a la columna de activos al completar una solicitud de préstamo ayudará a mejorar la situación financiera. Sin embargo, esta es una declaración incorrecta, ya que los artículos personales como disfraces, horas, clubes de golf, no son activos reales que puedan generar ingresos o aumentar el capital. Además, el autor aconseja evaluar su propio capital al valor de las cosas personales, lo que puede conducir a la ilusión de la riqueza y la subestimación de la situación financiera real. Extractos del libro. Cuando una vez que yo mismo solicité un préstamo, me pareció que mi situación financiera no se veía lo suficientemente impresionante. Luego agregué mis nuevos clubes de golf, una colección de obras de arte, libros, electrónica doméstica, disfraces de Armani, reloj de pulsera, zapatos y otros artículos de uso personal. Explicación. Los artículos personales no son activos reales que puedan generar ingresos o aumentar el capital. La evaluación del capital en el costo de las pertenencias personales puede conducir a una subestimación de la situación financiera real. Consejo a la sociedad. Evalúe su propio capital y situación financiera basada en activos reales que pueden generar ingresos, y no del valor de las cosas personales. No olvide distinguir entre activos reales y cosas personales. Idea 81. Subestimación de especialización y especialización estrecha. El autor sugiere no luchar por una especialización estrecha, sino que trabaja para capacitación y no por el dinero. Afirma que las principales habilidades de gestión necesarias para el éxito incluyen la capacidad de administrar un flujo de efectivo, sistemas y personas, así como la capacidad de vender y conocimiento del marketing. El autor cree que la especialización puede conducir a una restricción de elección y vulnerabilidad en un plan profesional. Un extracto del libro. Como dije, cuanto mayor sea el nivel de calificaciones de mi papá educado, más tuvo que trabajar. Cuanto más se especializó, menos posibilidades tuvieron que salir de la trampa de huellas de ratas. Esta es la ilusión del autor, ya que una especialización limitada en un cierto campo le permite convertirse en un experto y aumentar su valor en el mercado laboral.
El trabajo por el bien de la capacitación y no por el dinero puede conducir a dificultades financieras e inestabilidad. La capacidad de vender y conocimiento del marketing es importante, pero no son las únicas habilidades clave para el éxito. Consejo a la sociedad: esforzarse por la especialización en profundidad en el área seleccionada, desarrollar habilidades clave que tengan demanda en el mercado laboral y no se olvide de la estabilidad financiera. Idea 82. Desventajas de la inversión en bienes raíces, en detrimento de otros tipos de inversiones. El autor afirma que la inversión de todo el dinero en la cámara puede conducir a una pérdida de tiempo, capital adicional y educación. Él cree que con demasiada frecuencia las personas consideran la casa su único activo, lo que les impide invertir en otros tipos de activos y desarrollar financieramente. Extractos del libro. Las mayores pérdidas están asociadas con las oportunidades perdidas. Si todo su dinero se invierte en la casa, es posible que tenga que trabajar más, porque el dinero se destina constantemente a la columna de gastos, en lugar de aumentar la columna de activos. Pero con demasiada frecuencia, la casa es solo un medio para tomar un préstamo asegurado por la vivienda para cubrir los gastos de crecimiento. Esta es la ilusión del autor, ya que invertir en bienes raíces puede ser una de las formas de diversificar la cartera de inversiones. Sin embargo, la inversión de todos los fondos en la cámara realmente puede conducir a oportunidades perdidas para el crecimiento del capital. El autor también subestima el papel de bienes raíces como un activo estable que puede generar ingresos de passive. Consejo a la sociedad: no concentre completamente todas sus inversiones solo en bienes raíces. Es importante diversificar la cartera de inversiones, invirtiendo no solo en bienes raíces, sino también en otros tipos de activos, como valores, negocios, etc. Idea 83. Las desventajas del trabajo contratado. El autor representa el trabajo contratado como una forma ineficaz de ganancias que priva a las personas de la oportunidad de obligar al dinero a trabajar por sí mismos. Afirma que la mayoría de los empleados no reciben su dinero por completo debido a impuestos y deducciones, lo que hace su vida a un círculo tan interminable de trabajo e impuestos. Extractos del libro. Si trabajas por dinero, esta será tu vida, como muchas otras personas, dijo el padre rico. Oh, Dios, por supuesto. Esta es una ilusión, ya que el trabajo contratado es una fuente importante de ingresos para muchas personas. Sin trabajo, muchas personas no podían proporcionarse a sí mismas ni a sus familias. Además, los impuestos y deducciones van a programas sociales financieros, educación, atención médica y otras esferas importantes de la sociedad. Consejo de la sociedad: no descuides el trabajo contratado y piense que es ineficaz. Es importante apreciar su trabajo y deshacerse de los fondos ganados, y también comprender que los pagos de impuestos son deuda civil y tienen importancia social importante. Idea 84. Desventajas del trabajo contratado y ser dueño de su propia casa. El autor ofrece enfocar todas las fuerzas en la compra de activos que pueden generar ingresos y afirma que la inversión no es una ocupación arriesgada. También habla sobre la posibilidad de obtener ganancias de la inversión al infinito. Extractos del libro 1. Como ya dije al comienzo de este capítulo, la regla más importante es comprender la diferencia entre activos y pasivos. Tan pronto como aprende esto, concentre toda su fuerza en la compra de activos que pueden generar ingresos. Es el mejor primer paso sobre las formas de crear riqueza. Si hace lo que todo está haciendo, recibirá la siguiente imagen. Si usted es un empleado y propietario de su propia casa, entonces sus esfuerzos laborales generalmente se distribuyen de la siguiente manera. 1. Trabajando para la empresa. Los empleados hacen el propietario de su empresa rica o accionistas. Este es el error del autor, porque la inversión siempre tiene riesgos, e invertir en inversiones especulativas con una promesa de ganancias para el infinito puede conducir a pérdidas financieras. Además, el autor subestima los riesgos y sobreestima las posibilidades de inversión. Consejo a la sociedad: invierta su dinero conscientemente, realizando un análisis exhaustivo de los riesgos y el rendimiento potencial de la inversión. No crea las promesas de ganancias rápidas y enormes sin una verificación y evaluación adecuadas. Idea 85. Desventajas del sistema educativo. La ilusión del éxito profesional a través de la obtención de educación superior.
Según el autor, el sistema educativo moderno no prepara a las personas para su propio negocio, sino que solo forma el trabajo de trabajo por dinero. La profesión y los negocios son cosas diferentes, y cosas diferentes y cosas diferentes. La riqueza es la conducta de su propio negocio. Idea 86. Las deficiencias de la declaración no puedo pagarlo. Los ejercicios para el cerebro ayudan a ganar más dinero. Los ricos deberían pagar más impuestos. El autor ofrece la idea de que la declaración no puedo pagarlo lleva al hecho de que el cerebro se apaga automáticamente y que los ejercicios para el cerebro ayudan a ganar más dinero. Esto puede conducir al hecho de que las personas ignorarán sus capacidades financieras reales, luchando por algo inalcanzable, y participarán en el autoengaño en lugar de una planificación razonable y una gestión financiera. El autor también expresa la opinión de que los ricos deben pagar más impuestos para cuidar a aquellos que son menos afortunados. Esto puede conducir a una distorsión de ideas sobre impuestos, fomentar la dependencia del Estado y no estimular la responsabilidad personal de su pozo. Extractos del libro. Uno de mis padres, que pronto se hizo rico, explicó que tan pronto como una persona dice, no puedo pagarlo, su cerebro se apaga automáticamente. Mi cerebro se vuelve más fuerte todos los días porque lo ejercito, y cuanto más fuerte es, más dinero puedo hacer. Uno creía que los ricos deberían pagar más impuestos para cuidar a aquellos que eran menos afortunados. Estas ideas pueden conducir a una actitud irracional hacia el dinero, la autodecepción y la educación financiera insuficiente. Las personas pueden comenzar a ignorar sus oportunidades y responsabilidad reales por su bien, así como confiar en el Estado en lugar de la independencia financiera personal. El consejo de la sociedad para evitar el impacto negativo de estas ideas en sus vidas es desarrollar la educación financiera en función de las oportunidades y la planificación reales, así como aceptar el sistema fiscal como parte de la deuda pública y no como un medio de redistribución de la riqueza. Idea 87. Las desventajas de estudiar por el padre rico. La idea de que el trabajo es solo una solución a corto plazo para un problema a largo plazo. La mayoría de las personas tienen demasiado miedo de pensar con cuidado y correr al trabajo que odian. Un animal de relleno de resina. Para el éxito, sin darse cuenta de que a veces necesita hacer esfuerzos y trabajar para lograr objetivos, esto puede conducir a la pereza, desarrollar y luchar por la autorrealización a través de actividades profesionales. No es solo una forma de ganar dinero, sino también una forma de autorrealización, desarrollo y logro de los objetivos. No niegue la importancia del trabajo duro y el trabajo en el camino hacia el éxito. Idea 88. Las deficiencias del sistema escolar de educación. El miedo y la ignorancia son la causa principal de la pobreza o las dificultades financieras, y no la economía, el Estado o los ricos. Las personas caen en la trampa debido al miedo e ignorancia, cuyo poder ellos déjese a sí mismos. Estos extractos del libro pueden engañar a los lectores que la causa principal es el miedo y la ignorancia, y no los factores externos, como el sistema económico, la desigualdad social, el acceso a la educación y las capacidades. Tal declaración puede conducir a ignorar problemas sistémicos y desventajas, así como a crear una idea falsa de que la educación en la escuela y la universidad es una panacea de todas las dificultades financieras. Consejo para la sociedad. No debe aceptar la idea de que la principal causa de la pobreza es el miedo y la ignorancia. Es necesario tener en cuenta los diversos factores que afectan la situación financiera de las personas y se esfuerzan por los cambios sistémicos, y no solo buscar formas de evitar personalmente trampas. Idea 89. Falta de educación sobre dinero. El autor afirma que la educación financiera es más importante que el dinero por sí mismo. Él cree que el conocimiento de los principios del trabajo de dinero le permite administrarlo y enriquecerse. Sin embargo, el autor no tiene en cuenta que la educación financiera es importante, pero no es un garante del bien financiero. También es importante tener en cuenta la disciplina financiera, la capacidad de administrar sus emociones y deseos, así como la capacidad de invertir dinero. Solo el conocimiento de cómo funciona el dinero no garantiza el éxito financiero. Un extracto del libro. El dinero es una de las encarnaciones de la fuerza, pero la educación financiera tiene aún más poder. El dinero va y viene,
pero si sabe cómo funcionan, puede controlarlo y volverse más rico. Con finanzas, que pueden conducir a pérdidas y fallas financieras. Es importante no solo tener un conocimiento teórico del dinero, sino también desarrollar disciplina financiera, la capacidad de administrar sus emociones y deseos, así como la capacidad de invertir dinero. Para lograr el pozo financiero. Idea 90. La falta de finanzas es la necesidad de encontrar dinero para la inversión. El autor afirma que para convertirse en un inversor exitoso, debe aprender a encontrar dinero y superar la barrera en forma de falta de sus propios fondos. Idea 91. Falta de educación financiera. Concepto erróneo sobre impuestos y trabajo por dinero. El padre rico afirma que la razón principal de los problemas con el dinero es la educación financiera insuficiente, así como que las personas no aprenden a forzar el dinero a trabajar por sí mismas. Le ofrece al niño que regrese al trabajo y ya no reciba un salario para aprender esta lección. Significa que mi padre tiene problemas con los impuestos porque él no entiende qué es el dinero. Trabajar para mí mismo. Esta es una idea errónea de que surgen problemas con el dinero y los impuestos debido a la falta de educación financiera. En realidad, las causas de los problemas financieros pueden ser mucho más complejas y multifacéticas que solo la falta de conocimiento sobre el dinero. El enfoque: no reciba un salario para aprender cómo forzar el dinero a trabajar para usted, puede conducir a dificultades financieras e inestabilidad. Consejo de la sociedad. Es importante tener educación financiera, pero también es necesario tener en cuenta otros aspectos del bien financiero, como la capacidad de administrar el presupuesto, invertir, planear el futuro. No descuides una fuente estable de ingresos en la búsqueda de ganar dinero para ti. Idea 92. Falta de educación financiera. El autor afirma que la razón principal de los problemas financieros de las personas es la falta de educación financiera. Él cree que las personas no saben cómo gestionar adecuadamente el dinero ganado, no entiende cómo hacer que el dinero funcione para sí mismas y no sabe sobre el flujo de efectivo. El autor sugiere que para resolver problemas financieros es necesario tener habilidades financieras y la capacidad de administrar adecuadamente el dinero. Los graduados escolares no obtienen habilidades financieras. Millones de personas educadas comienzan con éxito sus carreras, pero posteriormente enfrentan problemas financieros. Este es el error del autor, que la razón principal de los problemas financieros es la falta de educación financiera. La educación financiera es importante, pero no es el único factor en el éxito. El problema de las dificultades financieras a menudo radica en la falta de la capacidad de gestionar sus gastos, codicia, inversiones irrazonables, etc. La posesión del conocimiento financiero no garantiza bien el bien financiero si no hay disciplina financiera y la capacidad de tomar decisiones financieras razonables. El consejo de la sociedad, para evitar el impacto negativo de esta idea en su vida, además de la educación financiera, es importante desarrollar disciplina financiera, la capacidad de controlar sus gastos, invertir razonablemente y tomar decisiones financieras deliberadas. Idea 93. Falta de educación financiera como causa de fallas financieras. El autor afirma que la razón principal de las fallas financieras es la falta de educación financiera. Da un ejemplo de atletas profesionales que ganan millones, pero luego pierden todo debido a la falta de educación financiera. Sin embargo, esta declaración se simplifica y no tiene en cuenta otros aspectos importantes, como la gestión de riesgos, la inversión, la planificación, etc. La falta de educación financiera, por supuesto, puede conducir a problemas financieros, pero esta no es la única razón. Un extracto del libro. Si quieres ser rico, debes ser financieramente competente. Este es el error del autor, porque la educación financiera es importante, pero no es el único factor en el éxito en las finanzas. También es importante poder gestionar correctamente sus ingresos, invertir, planificar a largo plazo y gestionar los riesgos. Consejo a la sociedad. La educación financiera es importante, pero además de ella, es necesario desarrollar habilidades de gestión de riesgos, inversión, planificación y otras habilidades financieras para lograr el éxito en el campo de las finanzas. Idea 94. La falta de educación financiera en los niños. El autor afirma que los niños se gradúan de la escuela sin recibir educación financiera básica.
lo que lleva al hecho de que están tratando de enriquecerse rápidamente sin tener los conocimientos y habilidades necesarias. Esto puede conducir a fallas y deudas financieras, como en el caso de una torre que cae en lugar de un rascacielos. Distritos y una vez, endeudados y atormentados por el insomnio, deciden eso con todos ellos. Los problemas financieros se pueden tratar si encuentra una manera de enriquecerse rápidamente y luego son aceptados para construir un rascacielos. El edificio está creciendo rápidamente, pero pronto resulta que en lugar del edificio del imperio obtuvieron una torre que cae, noches de insomnio, devolución. Esta es la ilusión del autor, ya que la educación financiera no se limita solo al conocimiento de la contabilidad. Es importante comprender una amplia gama de instrumentos financieros, poder gestionar los riesgos, comprender las inversiones, etc. La aprobación del autor de que la contabilidad es uno de los elementos más importantes para hacerse rico es una mirada limitada a la educación financiera. Desarrolle una amplia gama de conocimientos financieros para administrar con éxito sus finanzas y evitar fallas financieras. No intente enriquecerse rápidamente, pero desarrolle su conocimiento y habilidades financieras gradualmente. Idea 95. Falta de educación financiera. El padre rico afirma que la mayoría de las personas pasan los mejores años de sus vidas, trabajando por dinero, y no comprenden para quién o para qué trabajan. Él cree que las personas tienen miedo de correr riesgos, prefiriendo actuar sin riesgos. Esto da la impresión de que el autor considera el trabajo por dinero ineficaz e inapropiado, y también descuida a las personas que prefieren la estabilidad y la seguridad. Este pasaje puede llevar a la idea de que el trabajo por dinero es inútil y la educación financiera y la capacidad de ganar dinero es el único camino correcto. Sin embargo, esta es una representación extremadamente simplificada, ya que el trabajo no solo genera ingresos, sino que también puede dar a una persona satisfacción, desarrollo, lazos sociales y otros beneficios. Consejo a la sociedad. No debe descuidar el trabajo por dinero y considerarlo inútil. Es importante desarrollar la educación financiera, pero también valorar otros aspectos de la vida que pueden traer alegría y satisfacción. Idea 96. La falta de conocimiento financiero en la clase pobre y media. El autor afirma que las personas ricas utilizan activamente varios métodos legales para reducir los impuestos, como el artículo 1031 del Código Tributario de los Estados Unidos, para ahorrar más dinero en el hogar. Sin embargo, él cree que los pobres y los representantes de la clase media no tienen tal conocimiento y recursos, por lo tanto, pagan altos impuestos y pierden la oportunidad de aumentar sus activos. Extractos del libro. Los pobres y los representantes de la clase media no tienen tales recursos. Se sientan y permiten que el Estado inserte una aguja en Viena y chupe la sangre. Esta es la ilusión del autor, ya que no todas las personas ricas usan tales métodos de evasión fiscal, y no todas las personas pobres y medias no tienen conocimiento en el campo de los impuestos. Tales consejos pueden conducir a consecuencias negativas, como la violación de la legislación y la persecución por parte de las autoridades fiscales. Consejo a la compañía. Es importante solicitar asesoramiento sobre profesionales de impuestos para pagar los impuestos correctamente y no violar la legislación. No debe usar esquemas de evasión fiscal, ya que esto puede generar serios problemas en el futuro. Idea 97. Negligencia injustificada de deudas e impuestos. El autor aconseja minimizar los ingresos, no pagar impuestos, no meterse en las deudas, no preocuparse por las deudas y no vender activos para pagar las deudas. Esto puede conducir a serios problemas financieros, multas, un deterioro en el historial crediticio y, como resultado, a la bancarrota. Extracto del libro. Minimizo mis ingresos porque no quiero darlos al Estado. No pago en cuentas por última vez. Ocasionalmente mis gastos exceden los ingresos, pero aún así me pago primero de todos. Simplemente no asusta esta presión. No gaste nuestros ahorros y no vendemos acciones para pagar la deuda con un préstamo de consumo. Estos consejos pueden conducir a problemas financieros, consecuencias negativas e incluso a la pérdida de propiedad. Es mejor seguir las leyes, pagar impuestos, ocuparse de las deudas y no los préstamos de abuso. Consejo a la sociedad. Es importante tratar de manera responsable, pagar impuestos, no evitar deudas, monitorear su historial de crédito y no abusar de los préstamos. Idea 98.
Una declaración injustificada de que la mayoría de la gente no quiere ser rica. El autor afirma que la mayoría de las personas no quieren ser ricas debido al hecho de que es demasiado problemático para el 90% de la población. Esta es una idea errónea, ya que muchas personas luchan por la independencia financiera y el bien, pero pueden interferir con diversas circunstancias, falta de conocimiento u oportunidades. Un extracto del libro. La mayoría de las personas no quieren ser ricas. Esta elección se explica por el hecho de que para que el 90% de la población sea rica, sea demasiado problemática. Este concepto erróneo del autor puede conducir al hecho de que las personas considerarán que el deseo de riqueza es inútil y laborioso, lo que puede detenerlos del desarrollo y logro de bienes financieros. Consejo de la sociedad. No crea en las declaraciones que la mayoría de las personas no quieren ser ricas debido a las dificultades. Todos tienen derecho al bien financiero y el deseo por ello es una estrategia natural para esto. Idea 99. Comprar artículos de lujo como recompensa de inversión. El verdadero lujo es una recompensa por invertir dinero en un activo real y aumentólo. La idea de que la compra de artículos de lujo es una recompensa por las inversiones puede llevar a las personas a gastar dinero en cosas costosas sin una fuente estable de ingresos. Sociedad. Antes de comprar artículos de lujo, asegúrese de tener una fuente estable de ingresos y suficientes inversiones para garantizar la estabilidad financiera. Idea 100. La transformación de los ingresos laborales en el ingreso pasivo o cartera. La afirmación de que la clave de la riqueza es convertir rápidamente los ingresos laborales en ingresos pasivos o carterados. Un padre rico afirma que los impuestos de los ingresos laborales son más altos que pasivos y, por lo tanto, nosotros debe esforzarse en la inversión y la creación de fuentes de ingresos pasivos. Esto puede conducir a la importancia del trabajo y el desarrollo de las habilidades profesionales, así como a ignorar los riesgos asociados con las inversiones. Aconsejamos a la sociedad que desarrolle la educación financiera, diversifique las fuentes de ingresos, invierte en educación y desarrollo profesional, así como para abordar conscientemente las inversiones, estudiar los riesgos y las características de cada herramienta. Idea 101. Descuidar la educación y el consejo de los maestros estándar. El autor enfatiza que el protagonista dejó la escuela a los 13 años y comenzó a dar órdenes a las personas educadas, despreciando los principios y los consejos estándar de los maestros. También afirma que la escuela mata a la creatividad en una persona y no se prepara para el espíritu empresarial. El autor expresa la idea de que el dinero es más importante que la educación y el conocimiento, lo que lleva a dar a los maestros y compañeros. Prefirió pensar por su cuenta y despreciaba el principio de necesitamos hacerlo porque todo está hecho. Fue suficiente para decir, no creo, que puedes hacer esto. Cuando el maestro dijo, si no obtienes buenas notas, entonces no lograrás nada en la vida. Mike irónicamente levanté las cejas. A menudo respondimos la segunda pregunta de que el dinero no tenía valores y si estudiamos bien, todo lo demás se aplicará. Cuanto más aprendimos sobre el poder del dinero, más nos alejamos de los maestros y los compañeros. Papá Rico, Robert Kiyosaki. Este error del autor puede conducir a una subestimación de la importancia de la educación estándar. Los consejos de maestros y principios, así como capacitación insuficiente para la vida y la carrera de la educación, y la negligencia del asesoramiento estándar de los maestros pueden conducir a problemas en el futuro. Y la idea de que el dinero es más importante que la educación puede conducir a decisiones financieras irracionales. No descuides la educación y los consejos estándar de los maestros. Se esfuerzan por el conocimiento y el desarrollo. No ignore la importancia de la educación en la formación de su carrera y crecimiento personal. Idea 102. Comprensión incorrecta de activos y pasivos. El autor afirma que los activos son lo que trae ingresos y pasivos, lo que requiere dinero. Esta es una declaración incorrecta que puede conducir a una comprensión incorrecta de las finanzas y la inversión. Los activos y pasivos en la contabilidad se determinan de manera diferente. Los activos son recursos, control sobre los cuales trae beneficios económicos futuros, y los pasivos son obligaciones o deudas de la empresa. Confundir estos conceptos puede conducir a serios errores en la gestión de las finanzas. Un pasaje del libro.
El padre rico nos dijo, el activo está determinado por las palabras, sino en números. Nunca puede entender cuál es el activo en el negocio de contabilidad, repitió. Los números en sí son importantes, pero lo que dicen, a menudo repitió, los ricos activos de compra y los pobres y la clase media son pasivos. Explicación. El autor confunde el concepto de activos y pasivos, presentándolos como algo que trae o toma dinero. Esta comprensión incorrecta puede conducir a decisiones e inversiones financieras incorrectas. Consejo de la sociedad. Es importante comprender las definiciones correctas de activos y pasivos para evitar errores en la gestión de finanzas. Se recomienda contactar a los profesionales o estudiar de forma independiente para comprender los conceptos básicos de la contabilidad financiera. Idea 103. El dinero no puede traer felicidad. El autor afirma que el dinero no puede traer felicidad, que las personas ricas sufren de miedo y neurosis incluso más que pobres, y que la falta de interés en el dinero es tan antinatural como un apego demasiado fuerte hacia ellos. El dinero puede tener la oportunidad de comprar beneficios materiales para garantizar la seguridad y la comodidad, pero no son una fuente de verdadera felicidad. Es importante recordar que el dinero puede proporcionar beneficios materiales, pero la verdadera felicidad y la satisfacción provienen del interior, de la bienvenida espiritual y emocional. Idea 104. Desventajas de la inversión inmobiliaria basadas en préstamos y especulaciones a largo plazo. El autor fomenta el uso de préstamos a largo plazo para invertir en bienes raíces, basado en la especulación y la esperanza de aumentar los precios. Esto puede conducir a serias pérdidas financieras y problemas de deuda. Mi propio dinero no participó en la transacción. En consecuencia, el coeficiente de inversión ROI es infinito. Estos extractos muestran que el autor alienta el uso de deudas a invertir en bienes raíces y especulaciones sobre el aumento de los precios. Ofrece una estrategia basada en la reventa de bienes raíces para obtener ganancias sin sus propias inversiones. Sin embargo, este enfoque puede ser peligroso, ya que el mercado inmobiliario está sujeto a fluctuaciones y en caso de caída del precio, el inversor puede encontrar pérdidas financieras y obligaciones de deuda graves. Consejo a la sociedad. Invertir en bienes raíces requiere cuidado y educación financiera. No debe confiar únicamente en préstamos a largo plazo y especulaciones en el mercado. Es mejor estudiar el mercado, desarrollar una estrategia de inversión y contar con un ingreso estable y no con ganancias rápidas. Idea 105. Propaganda de riesgo y pérdida como un elemento necesario de éxito. El autor afirma que es necesario correr riesgos y perder para lograr el éxito financiero. Da ejemplos de la vida donde las victorias siguen las derrotas. Este enfoque puede conducir a consecuencias indeseables, como pérdidas financieras, estrés, decepción e incluso bancarrota. La promoción del riesgo sin un análisis y planificación adecuados puede ser peligrosa. Este enfoque puede conducir al hecho de que las personas se apresurarán a situaciones de riesgo sin una preparación adecuada y evaluar las posibles consecuencias. Esto puede conducir a serias pérdidas financieras y consecuencias negativas para su vida. Consejo a la sociedad. Antes de tomar una decisión sobre el riesgo, es necesario pesar cuidadosamente los pros y los contras, analizar posibles consecuencias y tener un plan de acción claro. No debe creer ciegamente que las pérdidas son inevitables en el camino hacia el éxito.